pero entonces el temperamento es algo muy constitucional, como de fábrica, por así decirlo. Y es un lado un poco animal que tiene cada uno, por así decirlo, en el sentido de que tiende a manifestarse en forma semiconsciente o automática, como se quiera llamar. De manera que mientras más presente o más consciente sea una persona, más consciente de sus actos, o esté más presente en sí mismo, entonces el temperamento va siendo más modulable o más manejable. Y entonces es así como una persona más desarrollada, podríamos decir, o más evolucionada, va a ser más difícil poder captar su temperamento, porque ya no va a expresar tanto este lado eh, automático o animal, digamos. Por el contrario, una persona que es poco desarrollada, que está poco presente, entonces deja que toda su naturaleza y su constitución se exprese y entonces es fácilmente identificable. Por lo tanto, es algo sobre lo que se puede trabajar, ¿ah? No es una condena. Bueno, me gustaría saber si algunos de los presentes conocen algo ya del texto previo, como para saber más o menos qué tanto ir desde las bases, digamos. Así que ofrezco la palabra por unos minutos para poder recabar algunos antecedentes, opiniones. ¿No? Bueno, entonces vamos a partir. Los temperamentos tienen que ver con los elementos griegos, con estos cuatro elementos que, que constituyen todo lo que existe en el mundo, y nosotros, como somos un, un microcosmos del macrocosmos, entonces reunimos las características del mundo en nosotros. Y van a haber algunos que van a sobresalir por sobre los otros. A ver, voy a ver si puedo hacer este truco de compartir pantalla para irles mostrando algunas fotitos. Acá. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos estos cuatro elementos. Em, la tierra es el elemento más evidente, es lo sólido. Y bueno, un químico va a decir que ahí pueden haber muchos elementos distintos, pero nosotros vamos a poner atención en la cualidad de estos, ahora podríamos llamarle estados de la materia, pero yo voy a insistir en el término griego de elementos, porque así se nos va a hacer un poco más fácil salirnos un poco de todo de toda la ciencia materialista, por así decirlo, y poder ver un poco las cosas más cualitativamente, en oposición a lo que podría ser una visión cuantitativa, ¿ya? Entonces está la Tierra muy sólida, muy con estructura, firme, que en algunos lugares puede ser muy árida, ¿no es cierto? Después, bueno, esta foto no me favorece mucho porque después yo quería poner acá el agua. Entonces el agua sería este elemento líquido y que está presente en toda la naturaleza, también con mucha participación.
Después viene el aire, que es un elemento ya más intangible, entonces no lo podemos ver, pero podemos saber que está ahí y químicamente todavía hay es medible, digamos. Y por último, entonces, el fuego, que ahí ya entramos en conflicto con los químicos y físicos, y entonces hablar del fuego como un elemento puede llegar a ser una herejía, ¿no? Pero lo vamos a seguir llamando elemento, insisto, desde la concepción griega del término. Y este sí que ya físicamente no hay mucho cómo demostrarlo, pero sí podemos ver claramente sus cualidades y que es sobre todo la capacidad de transformar. Entonces el fuego transforma la materia, ¿no es cierto? Sobre todo un proceso que va a hacer que algo ya no pueda seguir siendo como antes y va a adoptar otras características. Entonces, ¿cómo operan estos elementos en los temperamentos? Bueno, este es un dibujo de Leonardo da Vinci. Entonces, para graficar que ya desde la antigüedad se manejaban estos conceptos, la pongo más que nada para eso, como para poder rescatar un poco la antigüedad de este conocimiento. Porque aquí se ven en el centro un hombre como equilibrado, podríamos decir, y atrás los cuatro distintos temperamentos. Sin embargo, no comparto mucho la actitud como para poder ponerlos de referencia a cada uno, pero entonces sí saber que están los cuatro y que Leonardo da Vinci sabía esto, y es algo que se ha sabido en el conocimiento más, no sé si decir, esotérico o metafísico desde hace muchísimo tiempo. Entonces, voy a partir al revés. Pues el primer elemento, el más difícil y más sutil, el fuego. Yo tenía otra foto, no sé por qué no me la mostró. A ver. Mm, Bueno, no importa. La foto anterior era de una llamita más inofensiva. Eh, y entonces aquí ya podemos ver el fuego desatado, digamos. Pero entonces el elemento fuego se relaciona con el temperamento colérico. El colérico es un temperamento en el que la persona se va a ver muy fogosa, ¿no es cierto? Ardiente, una persona de mirada penetrante, frontal, siempre mira directo a los ojos. Eh, Constitucionalmente son personas que pueden no ser tan altas, en general tienden a ser como más compactos, de cuello corto y grueso, de extremidades gruesas, y, y ellos tienden a ir frontalmente, sin irse por las ramas, sin perder mucho el tiempo en las cosas, siempre quieren ir a la meta, ir directo a lo que vinimos, dicen las cosas sin pelos en la lengua, eso puede a veces herir ciertas susceptibilidades, y tienen una característica muy llamativa que es una voluntad fuerte, que es constitucional. O sea, más allá de que la persona pueda ser trabajada o no, en general, el colérico puede emprender cosas sin problemas, le gusta hacer cosas, de hecho no se puede estar muy quieto, o sea, no podemos
con facilidad tener un colérico que esté sentadito estudiando o pintando, porque prefiere hacer cosas más útiles, que generen algo más tangible, digamos. Em, entonces, la persona colérica, eh, como su nombre lo dice, puede tener ciertos ataques de cólera. Es bien llamativo entonces estos ataques de cólera en que eh, dejan la escoba y no importa nada y arrasan con todo lo que tengan por delante. Em, y eso tiene que ver con entonces esta voluntad y esta capacidad de transformar cuando se sale de control. Por eso decía al principio que es muy importante la presencia y el trabajo que se pueda tener sobre el carácter para que no se nos arranquen estas características de nuestra naturaleza, porque ahí podemos equivocarnos, ¿no es cierto? Entonces el colérico va a ir directo hacia su objetivo, no va a perder el tiempo en cosas que son secundarias. Y cuando a alguien se le cruza por el camino, entonces, ahí es cuando puede fácilmente salirse de sus casillas y arrasar y dejar la escoba. Ahora, por esta característica de ir directo al grano, nos pueden aparecer a veces fríos o crueles o insensibles o desconsiderados. Em, como característica más negativa es que esta voluntad hace que tiendan a tener una toma de decisiones poco analítica, se fijan poco en los detalles, tienden a ser mucho más intuitivos. Ahora, pese a eso, tienden a tomar decisiones acertadas porque la, la capacidad intuitiva tiene relación con la voluntad y también con este elemento del fuego. Entonces es algo que se les da en forma innata, poder decidir rápidamente sin tener muchos antecedentes, pero tomar una decisión ahora ya. Y la mayoría de las veces no vamos a poder esperar a tenerlo analizando mucho rato antes de que la decisión ya esté tomada. Y cuando tomas una decisión, sacarlo de ahí es extremadamente difícil. Pero, pero tienen muchas cosas buenas también. El colérico es muy proactivo. Ellos toman la iniciativa, son líderes innatos, les gusta hacer cosas y emprender cosas nuevas. Y en un grupo, generalmente el colérico va a ser el que tome las riendas de lo que se hace y el que dice, ya, pero partamos ahora. Y entonces va a venir otro y va a decir, oye, pero que todavía no estamos listos. No, no importa, echémosle nomás. Vamos para adelante. Eh, es muy alentado por sí solo, o sea, no es necesario que tenga mucho estímulo, sino que ya el hecho de hacer algo lo tiene estimulado y de hecho los obstáculos y la adversidad van a hacer que tenga más motivación por superar ese obstáculo. O sea, los obstáculos son una motivación, eso es bien llamativo. Em, Dentro de los temperamentos, nosotros los relacionamos con ciertos animales. Entonces el animal que representa al colérico es el toro, que es este animal que encarna una fuerza tremenda, que es frontal, que te mira a los ojos y que en general tiene la capacidad de ir y arrasar con todo nomás a su paso y los tira a todos lejos y va dejando heridos en el camino. Entonces, ese sería como el colérico, ¿no es cierto? Yo quiero ver acá, parece que hay algunas preguntas en el chat, pero no sé cómo tendría que dejar de compartir y aquí ven, ¿no es cierto? Ya, no hay preguntas en el chat. Eh, bueno, eso es lo que yo tenía que decir
sobre el temperamento colérico, que es el que está ligado al elemento fuego. Em, entonces decíamos que son personas más bien compactas, como musculosas, de cuello corto, de mirada penetrante, y que quieren hacer todo al tiro, como no detenerse mucho en los análisis. Lo que se me queda en el tintero es que son personas muy extrovertidas, ¿no? Que tienden a fácilmente hablarle a los demás, no tienen miedo, siempre andan con una seguridad sobre sí mismos, y se les puede, si uno empieza a poner atención, eh, se les puede reconocer ya desde que están afuera y todavía no entran por la forma de caminar, porque van caminando así como y queriendo dejar su huella en el suelo. Ponen el pie en el suelo con tanta fuerza que suenan las pisadas y parece que quisieran ir dejando huella por donde pasan. Y de hecho, su capacidad de hacer cosas y de emprender hacen que sea así, que vayan dejando huella. Entonces decimos, el colérico es el que mueve al mundo, el que mueve al mundo, que tiene esa fuerza de poder hacer cosas. El siguiente elemento, ya un poquito más tangible, es el aire. Y el aire lo vamos a relacionar. Perdón, mire, se me queda otra foto acá. Perdón, que no estoy muy coordinado con esto de hacer la presentación en Zoom. Pero entonces, Doctor, a mí me gusta perdón, mucho tiene que la... volver a compartir pantalla porque no lo estamos viendo nosotros. Ya, gracias. Como última cosa, esto de los temperamentos es un conocimiento que es muy antiguo y muchas personas lo han sabido y personas que han desarrollado como eh, cosas para entregar al mundo. Y podría dar muchos ejemplos, pero hay uno que me gusta a mí particularmente. Pucha, no puedo mostrar la foto, a ver, acá. Y que es eh, los temperamentos en el cine o en los dibujos animados. Y en Bob Esponja están bastante fáciles de reconocer y bien claros. Entonces, el colérico es Don Cangrejo, que es este personaje compacto, con una gran capacidad empresarial, ¿no es cierto? Quizá el personaje en particular puede parecer un poquito signo peso, que no es la esencia del colérico, pero entonces lo tenemos ahí, compacto, que tiene estos ataques de ira muy avasallador, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a pasar entonces al siguiente elemento, que es el aire. El aire, entonces, yo no pude encontrar una foto del aire porque es difícil fotografiarlo. Entonces, podríamos haber puesto una foto de las moléculas de aire, pero es que eso sería como demasiado abstracto. Y entonces preferí poner una foto de un avión, porque ahí indirectamente podemos ver el aire, que es donde el avión se está sustentando. Porque el avión no flota, sino que se apoya, se desliza sobre el aire para poder volar. Y entonces, si uno ha volado, tiene la vivencia de ir por sobre el aire, y entonces vemos que el aire es esta cuestión impredecible en que de repente te lleva el avión para el lado y entonces te saca de tu ruta y hay un poquito de turbulencia, o de repente se provocan estos vacíos, en que el aire se está expandiendo y provoca estos vacíos, y entonces de repente el avión se cae y quedamos ahí en una caída libre y bueno, afortunadamente no es hasta el suelo, pero entonces está esa impredecibilidad, esa esa capacidad o esa característica del aire de ser como volátil, valga la redundancia. El elemento que relacionamos con el aire es el elemento sanguíneo. Aquí hay un misterio que yo no he podido elucidar, que uno relaciona más al sanguíneo con la sangre, pero eso lo vamos a dejar de lado y entonces yo creo que relacionemos el temperamento sanguíneo con el aire.
El, el aire, en general, es imperceptible, es agradable cuando uno está descansando y le llega una brisa, es como rico, pero también puede llegar a tener una fuerza tremenda y dejar la escoba cuando se descontrola, po. Así que esperamos en el sanguíneo también que puedan haber estos ataques, pero que a diferencia del colérico son mucho mucho más fugaces, o sea, se terminan antes y no tienen esta capacidad de generar tanto daño, ¿eh? El animal que se identifica con el sanguíneo es el águila, pero, pero el águila, para mi gusto, no es un representante tan fiel, porque el águila es como más agresiva, más solitaria. Entonces yo voy a poner otro representante, que puede ser este gorrión o este chincol, porque entonces el pajarito es muy representativo de lo que es el temperamento sanguíneo, que es este ser súper sociable. Los gorriones y los chincoles en general se acercan y se pueden, si uno está tranquilo sentado, pueden llegar a estar muy cerca de uno. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de tomar uno de estos pajaritos y son muy livianos, son como el aire. Es como que estuvieran hechos de aire. Entonces, una persona sanguínea va a tener unas facciones muy como delicadas. En general están muy estilizados. em, y tienen como característica este aspecto siempre elegante, ¿no? Acá con esa bufanda rojiza y unas rayas así, entonces tiene una vestimenta, tiende a vestirse en forma muy elegante y siempre es prioridad el cómo vestirse y cómo aparecer ante los demás, porque el mostrarse en sociedad para el sanguíneo es una de las cosas más importantes. El sanguíneo es súper extrovertido, súper sociable, siempre quiere andar echando la talla y siendo como dicharachero, es como el alma de la fiesta, es el que hace las fiestas, es una persona muy alegre. Como características negativas, lo más grave es que puede llegar a ser superficial, o sea, em, tender a pasar por encima de las cosas sin profundizar mucho. Indisciplinado, entonces vemos ahí esta característica de volatilidad que se hace muy difícil llevar rutinas o concentrarse en algo porque siempre hay algo nuevo que hacer o algo que pueda llamar la atención. Son personas muy perceptivas, muy observadoras. Un sanguíneo te mira de reojo y ya es capaz de saber muchos detalles sobre ese vistazo, así que aparentemente ni se notó. Eh, Puede entender a la falta de voluntad, de no perseverar en sus proyectos. Entonces veíamos que emocionalmente pueden llegar a ser inestables y tener estos ataques que son como ventoleras que vuelven rápidamente a la calma. Un sanguíneo puede enojarse contigo y dejar la escoba así y despotricar, y después a la hora está amigo de nuevo y como si nada hubiera pasado. Y uno sigue con la cuestión ahí, sigue enojado, dependiendo de su temperamento. Algunos podemos seguir enojados por varios días, cuando al sanguíneo ya hace rato que se le pasó el enojo. Entonces tienen de nuevo, volatilidad. Esa es una palabra que describe muy bien este temperamento. Pueden tender a caer en ser deshonestos por esta necesidad de caer siempre bien y de siempre tener que los demás tengan una buena impresión. Pueden tender a caer en los excesos también, por este interés en cosas nuevas y en probarlo todo, y si algo gusta, que provoca un placer, entonces se puede fácilmente
perpetuar en eso. Em, Pueden llegar a ser inquietos, desorganizados, falta de planificación, típicamente desordenados. Entonces vemos que este es un temperamento que siempre se le van a perder las llaves, y ese va a ser una característica. ¿Dónde están mis llaves? Ya no importa, voy a ocupar otras llaves, no importa. Ahora, de nuevo, esto se puede trabajar y entonces podemos ver personas sanguíneas que puedan llegar a ser ordenadas y que no les pase eso, pero es una tendencia, ¿no es cierto? Y bueno, esta combinación de características hace que uno ve una persona elegantemente vestida, con todos sus detalles, siempre pendiente ahí de andar eh, quizá un poco a la moda, pero siempre bien vestido. Pero si uno viera el lugar donde se vistió esa persona, probablemente esté todo desordenado y todo tirado encima, porque tienden a esta característica de ser un poquito desordenados. Y entonces siempre pendientes de dar una buena impresión a los demás. Sin embargo, por dentro no hay tanta seguridad. En general las decisiones cuestan por esta misma volatilidad. Em, bueno, y como características positivas, lo más notorio y lo más llamativo y lo que más vamos a rescatar es esta alegría que contagia a los demás. Una persona feliz que da gusto verla, que de repente podemos llegar medio problemado y nos encontramos con esta persona y, oye, ¿cómo te va? Y como que es capaz de levantarle el ánimo a cualquiera, y esa es su alegría y su satisfacción y su forma de vivir. Entonces son muy perceptivos, de respuestas rápidas. Tampoco es muy analítico, si bien es muy sensible para tener observaciones agudas, pero no toman decisiones en forma muy pensante, son decisiones más viscerales, ¿no? Más, más como intuitivas. No tan intuitivo como como el colérico, pero sí como visceral. Son muy buenos narradores, entonces ellos en este afán por andar dando una buena impresión a los demás y siendo el alma de la fiesta en todos los lugares, tienen mil historias para contar y siempre las cuentan de una forma muy vistosa, que despiertan el interés y hacen reír y son son el centro de atención en forma natural. No tienen que esforzarse en eso, es algo que les nace. Siempre tienen muchos amigos, son personas en general podríamos decir ingenuas, pero en el sentido de buena onda, como espontáneo, cordial, muy empático. Y por supuesto que les gusta estar les gusta estar con la gente, no les gusta la soledad. Entonces eso es lo que podría decir sobre el temperamento sanguíneo. Podría decir mucho más en realidad, pero eso serían como las características más llamativas. Em, Destacar entonces la fisionomía. eh, También eh, ver que uno puede ver la constitución física de una persona, pero, pero eso no es lo único. O sea, una persona sanguínea que tiende a ser muy estilizada, de rasgos delicados, si se deja estar, entonces a los 20 años va a ser una persona delgada y estilizada, y a los 40, por esta afinidad con los gustos y podría ser los gustos, el placer que le da el restaurante, podrían haber subido 15 kilos fácilmente, es una tendencia que sea. Pero entonces eso es muy variable, pero la forma en que habla y en que se mueve también nos da alguna indicación. O sea, el sanguíneo habla siempre muy cordial, es agradable escucharlo, y ya lo podemos reconocer desde lejos porque camina así como muy delicadamente, como un pajarito, como si, como si se apoyara en el suelo con las puntas de los pies. No, al contrario del colérico, que quiere marcar su huella en el suelo, el sanguíneo va apenas pisando el suelo y es como si fuera un poquito volando, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo al... Ah, ¿dónde está? Se me perdió la foto. Em,
Bueno, lo voy a mencionar porque me enredo con esto de las fotos, pero volviendo a los monitos animados, este Bob Esponja, entonces el sanguíneo es el mismo Bob Esponja, que es siempre alegre, siempre tratando de ayudar a los demás, el amigo de todos, y entonces ahí podemos ver claramente que se encarna en ese personaje el temperamento sanguíneo. Vamos a seguir con el elemento agua, que es este elemento que fluye, que tiende a formar superficies y, y también tiende a la redondez. Entonces, las gotas de lluvia sabemos que son perfectamente redondas, entonces tienden a la esfera, a la redondez. Entonces, en una persona que tiene el temperamento flemático, fisonómicamente uno va a poder observar facciones más redondeadas, como la cara redondeada, la nariz, el mentón también van a tender a la redondez. Y también, si es que la persona no se cuida y se deja llevar por su naturaleza más animal, podríamos decir, entonces va a tender a la redondez del cuerpo, porque son personas que disfrutan mucho comiendo, ¿no? El, el flemático, bueno, aquí podemos ver el agua que tiende a formar esta superficie y que cuando no interfieren otros factores puede ser perfectamente lisa e incluso reflejar. Y nos da esta sensación de calma y de quietud. Y esa es una de las principales características del flemático, la tranquilidad. Entonces, el flemático decíamos que puede ser muy calmado. eh, Como características negativas, tiende a ser lento, o podemos acusarlo de ocioso incluso. Esta lentitud hay otras personas que les puede llegar a exasperar, como que tuviera siempre sueño, como que viene caminando y viene como arrastrando los pies, así como si le costara moverse o como si se estuviera moviendo bajo el agua. Entonces puede caer en el desinterés, en la apatía incluso. Eh, Puede ser una persona que requiera un poquito de estímulo para que hagan las cosas, pero él tiende a hacer lo justo y nada más, o sea, hacen lo que tienen que hacer y nada más, no es una persona que disfrute haciendo cosas nuevas o que les guste estar en actividad. Eh, esta, este temperamento llega a un estado en que se siente tan bien interiormente que no necesita hacer nada más, sino que estar ahí nomás. Entonces pueden estar y ser casi como una plantita y ser completamente felices haciendo eso. Eh, no le gusta el dolor o sufrir lesiones, entonces va a ser difícil que puedan practicar, por ejemplo, deportes extremos o deportes de contacto, eso como que no les gusta mucho. Em, tienden al equilibrio, esta capacidad del agua de, de ser termorreguladora, por ejemplo, o de dar esta característica como más equilibrada, hacen que este temperamento tienda al equilibrio. Entonces, una persona flemática generalmente va a tener un punto de vista que, que va digamos, a complementar el que uno le está dando. Entonces, si uno le dice, hace frío, él va a decir, no, en realidad no hace tanto frío, yo me siento bien, yo incluso tengo calor. Entonces, en ese sentido pueden llegar a parecer un poquito tercos, pero es más por esta tendencia al equilibrio. Em, Tienden a evitar los conflictos, o sea, uno lo encara y él prefiere no decir nada, o quedarse ahí como haciendo como si no escuchara, o en el peor de los casos va a decir que tiene algo que hacer y se va. Pero lo que menos le gusta es encarar y entrar en conflicto. Entonces,
cuando quiere decir que no va a negar directamente, pero sí va a buscar cualquier excusa para eludir discretamente eso que en el fondo no puede negar. Tienden a ser indecisos también por esta tendencia al equilibrio, eh, un poco temerosos, eluden en general el compromiso. Hay historias de pareja en que han tenido que forzarlos para que puedan pasar a un nivel de compromiso mayor, po. No tienden a tomar protagonismo en los escenarios, es más bien un espectador. Em, en los niños, el flemático es fácil que pueda ser víctima de bullying, porque esta dificultad para poder encarar y para poder confrontar hace que los puedan molestar y ellos aguantan y aguantan y aguantan y pueden aguantar mucho sin que haya una reacción. Ahora, como características positivas, que tienen muchas, eh, son personas muy calmadas, muy serenas. Es una persona en el ámbito de la medicina, por ejemplo, ideal para estar en una urgencia, porque puede estar la escoba en la urgencia y el flemático va a poder seguir manteniendo la serenidad y poder seguir pensando analíticamente. Y esa es otra capacidad buena que tienen, que pueden ser muy analíticos, que es propiedad también de las personas más introvertidas. Son muy corteses, muy amables. El temperamento de los cuatro, el más amable. Nosotros, es difícil que nos pueda caer mal una persona flemática porque siempre va a ser amable. Ahora, distinto del caso del colérico, que siempre quiere estar haciendo algo y entonces tiene el flemático al lado que, que cuesta un poco que se mueva y eso, la verdad es que irrita al colérico. O sea, esa tranquilidad al colérico le irrita, no lo soporta. Pero en general es una persona muy fácil de llevar y muy amable. Casi nunca se enoja. Entonces por eso podemos decir que el más simpático, es muy consecuente, eh, empieza a tener una apreciación por las artes, por toda esta vida más introvertida que tiene. Es muy sensible también, pero es una sensibilidad poco aparente. Uno no podría pensar que esta persona tiene tal sensibilidad, pero sí la tiene. Eh, es este tipo de personas que cuando son chistosos pueden hacerte reír y uno se mata de la risa y ellos siguen así como si nada, como sin alterarse, pero eso también es muy llamativo. En general tienen una actitud positiva, ¿eh? Son muy equilibrados, o sea, ellos no se van a alterar porque está la escoba. Es decir, bueno, vamos a tener que resolver esto y hagámoslo, po. Em, Tienden a disfrutar de imitar a otros temperamentos y se ríen con eso. En general son personas de buen corazón, compasivos, son muy eficientes, tienen muchas capacidades, mucha capacidad de trabajo, pero por esta tendencia a hacer solo lo justo, entonces a uno le podría dar la impresión de que son flojos, pero va por otro lado, no es que sean flojos, sino que ellos disfrutan estar tranquilos. Son muy conciliadores cuando tenemos un flemático como jefe de un equipo, es una situación muy calmada, porque ellos disfrutan en la calma y les gusta el equilibrio, entonces siempre van a estar tratando de conciliar puntos de vista distintos y como no les gusta el conflicto, entonces van a hacer todo lo posible porque no hayan conflicto en su equipo. Sin embargo, no toman la iniciativa eh, como desde sí mismos, sino que las circunstancias a veces llegan a que sean líderes, pero no es porque disfruten en esa posición. Son muy planificadores y tienen como características positivas también el ser muy paciente y tender a tener rutinas muy estables. Y esto podemos ver de otros lados también que esta capacidad de las rutinas es algo que contribuye a que tengan mucha vitalidad. Son personas que, si bien ellos van a decir que están agotados porque quieren descansar, pero tienen muchísima resistencia. Eso también es muy llamativo. Em, Capacidad de cálculo, capacidad analítica sobresaliente.
Y también pueden tener aptitudes artesanales, ¿ah? Sobre todo en la cocina. Vemos que son personas que les gusta dormir y comer, ¿ah? Y el animal que los representa es el león. Ahora, entonces vemos en el león esta robustez, ¿no es cierto? Pero el león, este animal que, que va a estar ahí descansando, y entonces es la leona la que va a cazar, y cazan entre las leonas, y cuando ya tienen su presa ahí, la leona se aparta, y viene el león y llega a comer, y se traga todo, no saborea mucho, y después se va a dormir. Y entonces ese es el león, ¿ya? Podríamos tener muchos reparos con respecto a eso, pero típicamente este va a ser nuestro representante del temperamento flemático. Em, una persona flemática, entonces, generalmente va a ser más corpulenta, un cuerpo robusto, eh, que tiende a la redondez, y va a andar así como caminando lentamente, y siempre muy calmado. A veces hay que sacarles las palabras con tirabuzón, porque pueden llegar a ser muy lentos en las reacciones, pero una persona muy capaz, sin duda. Y bueno, el flemático de la serie es la estrella Patricio, ¿no es cierto? Este personaje súper amable, un poco lento, que también tiende como a la redondez, un poquito ahí caracterizando o caricaturizando este temperamento. Y por último, tenemos el elemento tierra, que es este elemento sólido, que puede permanecer inalterado. Y la tierra, bueno, cuando está húmeda, entonces puede dar lugar a mucha vegetación, pero aquí vemos la tierra más pura, y entonces vemos que no hay mucha vegetación ahí, puede llegar a ser fría y desolada, ¿no es cierto? El paisaje que nos puede llegar a dar cuando la tierra se ve en forma más pura. Em, bueno, este otro paisaje de la tierra, como cuando lo encontramos en forma pura. Y entonces el elemento tierra nos va a dar el temperamento, perdón, el temperamento melancólico. Y el melancólico es esta persona eh, que es más estructurada, más como árida. eh, Fisionómicamente es una persona, en general son más bien delgados, con una nariz más grande, y típicamente sobresalen los huesos, entonces son personas muy huesudas, que le- las prominencias óseas destacan en su fisonomía. Y, y como el elemento mineral es el que más se afecta por la fuerza de gravedad, entonces vemos que en el movimiento de estas personas también la gravedad tiene mucho que afectar en su posición corporal. Entonces van a ser personas que tienden a tener que estar apoyados, apoyar la cabeza, como que les pesa el cuerpo, ¿ya? El melancólico, bueno, el nombre ya lo dice, son personas que tienden a vivir en sus pensamientos, como un poco hacia el pasado, como con un exceso de análisis, eh, bastante introvertidos también, ¿no es cierto? Y esto hace que tiendan a ser negativos o pesimistas. Son muy críticos, muy críticos. Un melancólico, uno le plantea un proyecto y lo primero que van a decir, ah, no, pero es que vamos a tener este problema. En general no tiende a iniciar proyectos por es- esta visión que tienen de las cosas, de todos los detalles que pueden ocurrir entre medio y todos los problemas que pueden llegar a producirse. Es el que tiene el arrepentimiento del comprador antes de que haya comprado la cuestión. Entonces quiere comprar algo, ah, no, pero es que esto no, ya mejor no lo compro. Entonces tienden a arrepentirse con facilidad de las cosas. Tienden mucho los pacientes con este temperamento, tienden mucho a la culpa y bueno, el,
el término melancólico dice mucho sobre el temperamento. Son muy críticos, tienden a estar disconformes, incluso consigo mismo, y esto puede llevar a muchos problemas de salud mental también. Tienden a ser egocéntricos, autorreferentes, ellos todo lo toman para sí. Entonces un melancólico, uno lo puede mirar de una cierta forma en que se persiguen y se ofende. O sea, se ofende con solo mirarlo. Tienden a ser vengativos, rencorosos. Un melancólico puede guardar rencor por años, y pueden pasar 10 años, y después uno como se reconcilia y dice, ah, pero es que te acuerdas una vez, tú la otra vez me dijiste no sé qué cuestión, y ya esa cuestión ya fue hace como 10 años y todavía lo tenían ahí como sin resolver, digamos. Entonces son un poquito perseguidos. Eh, Pueden llegar a estas explosiones de ira, pero es totalmente de otra forma. O sea, la explosión de ira viene después de haber cocinado a fuego lento por mucho tiempo una incomodidad o un rencor que se guarda por mucho tiempo y llega a la expresión de ira, pero en ningún caso va a ser una reacción por algo más inmediato. Tienden a salirse de perspectiva por este demasiado, una visión demasiado mineral de las cosas, que tiende a disgregar todo, ¿no es cierto? Que, entre paréntesis, esa es una característica del elemento mineral, que se disgrega, o sea, lo que hace la Tierra con la materia en general es que se disgrega y se fragmenta en sus elementos más, en sus partes más pequeñas. Em, entonces tienden a ser medio depresivo, medio antisocial, tienden a ser rígido, un pensamiento rígido, en ciertas posiciones pueden ser implacables, intransigentes, muy incluso legalista, podríamos decir. O sea, el melancólico es este típico oficinista que es tan apegado a las normas, por ejemplo, el que trabaja en finanzas y que viene el del área comercial y le dice, oye, ¿podéis manejarte estos numeritos acá que necesitamos hacer? No, pero es que no, porque los números se hacen así, los números tienen que permanecer así y no se puede. Y entonces ahí como que tienden a entrar en conflicto con los otros temperamentos. Em, Tiene que ser muy teórico, poco práctico, y eso lo hace idealista. Entonces, para poder llevar a cabo, a buen cabo los proyectos, es necesario que se asocie otros temperamentos para poder hacer un equipo efectivo, digamos. Sin embargo, tiene muchas características positivas también. Entonces, destacábamos sobre todo su excepcional capacidad analítica, o sea, todo lo analizan hasta su nivel más profundo. Ellos pueden llegar a tener las observaciones y las ideas más profundas sobre algún tema. Y eso hace que puedan identificar problemas donde otros no los ven. Es como el Murphy de la ley de Murphy, o sea, si algo va a salir mal, el melancólico es el que va a ser capaz de poder prever eso y hacer algo para que eso no pase, ¿no es cierto? Son muy metódicos, persistentes, perfeccionistas, es el detallista, el detallista. Ahí también choca un poco con el colérico, porque el colérico quiere hacer y no detenerse en los detalles, entonces el melancólico es el que se queda pegado en los detalles y eso como que impide un poco avanzar. En general son de personas de naturaleza suave, como de aspecto físico más delicado, la persona delgada, en general alta, huesuda, ¿no es cierto? Muy talentoso, tienen harta capacidad artística, son creativos. Y esto del ser detallista y perfeccionista también ayuda a que tengan también esas capacidades. Son emocionalmente muy sensibles, como se ofenden con facilidad, pero también pueden llegar a ser de esa sensibilidad algo positivo, ¿no es cierto? Hay artistas, muchos artistas melancólicos y entonces pueden llegar a desarrollar todo un mundo respecto de un sentimiento, de una emoción. Disfrutan mucho del arte. En general tienen pocos amigos, son introvertidos, con pocos amigos, pero es un amigo fiel, que siempre va a estar ahí, nunca va a fallar. Uno puede dejar de hablarle por años a un melancólico y va a seguir siendo amigo. Son personas confiables, digamos que tienden a ser un poco legalistas, entonces es una persona
que uno le puede pasar la billetera y no te va a joder, porque ellos pueden tener que llenar un formulario y necesitar alterar algún dato como para conseguir algo, y un melancólico es incapaz de hacer eso, no tiene la capacidad de alterar los datos de un formulario. Em, bueno, como digamos, ven obstáculos en todas partes. Siempre lo primero que se ven son los obstáculos, entonces eso como que lo frena un poco. Y ahí es donde va a necesitar de alguien que lo impulse para poder seguir con los proyectos. Es, es muy sacrificado, llega a martirizarse, como que disfruta el sacrificio personal, como que le gusta así. em, Levantarse temprano y cumplir con su rutina y decir como, no, pues ya es que tengo que hacer esto, pero al final igual lo hace y lo hace bien. Em, bueno, y entonces el animal que nos representa el melancólico es el escorpión. Que entonces este animal que cuando se ve rodeado de fuego, se aguijonea a sí mismo y se mata. O sea, esa es la característica como más animal, el poder como atacarse a sí mismo, una capacidad de autocrítica demasiado grande que puede llegar a ser destructiva, ¿no es cierto? Pero, pero seguro que es una persona muy capaz, y de nuevo yo voy a ser majadero en eso, y es que los temperamentos eh, son una tendencia, ¿no? De ninguna manera define a una persona. Y entonces una persona que es trabajada y que ha logrado superar a su naturaleza, probablemente el temperamento ya no sea un problema y lo pueda superar. Y de hecho, una persona que trabaja en su desarrollo personal puede llegar a adquirir temperamentos que no tiene y ser, y tener o sea, usar el temperamento que más se acomoda para cada situación. Hay situaciones que vemos en que el flemático va a salir mejor y otras en que se necesita alguien más melancólico, y entonces una persona que trabaja en desarrollarse va a poder ir adquiriendo capacidades, o sea, de ninguna manera esto es una condena. Em, bueno, a ver, no sé si tendré otra fotito. Sí, aquí tengo la última. Bueno, hay mucho más que decir sobre esto, ¿ah? Pero menor al tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Quería mostrarles, a ver si puedo llegar acá. Este es un dibujo del siglo XVIII, de un tratado, y entonces aparecen acá retratados los temperamentos, ¿cierto? Tenemos acá primero el flemático, redondeado, con una cara amable. El colérico, en general es tiene como más pinta de jefe, ¿ah? Siempre da la impresión de jefe porque anda mandando y anda queriendo partir como loco para cualquier cosa nueva que haya que hacer. El sanguíneo, aquí muy estilizado, con su peinado, ¿no es cierto? Con unos rasgos bien finos. Y el melancólico, como decía, es como el típico oficinista de finanza que es súper fiel a sus números y lleva las cuentas a la perfección y anda viendo problemas en todo y que no se soporta ni a sí mismo. Entonces, eso también de nuevo como para graficar que esto es un conocimiento muy antiguo, que lo hemos dejado de lado porque ahora ponemos más atención en lo que podemos ver a través del microscopio, pero es algo que si uno empieza a poner atención, está ahí y después es cosa de verlo, ¿no? Ahora, destacar que los temperamentos nunca vienen puros. En las personas, en general, hay dos temperamentos. Entonces, uno que es el principal y otro que viene de atrasito, que sería como el secundario. Y entonces se mezclan. Y en una persona puede darse que el temperamento principal sea, por ejemplo, predominante, que sea el 80% de su temperamento, y el otro
juega poca participación, o bien puede ser que hayan dos ahí que uno no sabe cuál es el principal porque los dos son muy destacados. Entonces, bueno, y combinándolo, nos pueden dar 12 distintas combinaciones. Y si uno juega más y el otro juega menos, entonces la diversidad que nos puede dar todo esto es enorme, es enorme. Así que hay que empezar a poner ojo y ver estas fuerzas en los temperamentos de las personas. Es un ejercicio bien interesante y que ayuda porque nos plantea de qué forma podemos mejor plantearnos o pararnos frente a otra persona. Por ejemplo, si viene un colérico a mi consulta y yo lo atiendo, yo tengo que tener mucho cuidado de jamás titubear, de ser súper seguro en lo que digo, de hablar fuerte y con seguridad, porque si me ve titubear o que soy indeciso en algo, entonces ahí ya perdí completamente mi autoridad ante esa persona colérica. Y así, pues entonces por otro lado, si uno tiene otra persona al lado que uno sabe que tiene un cierto temperamento, por ejemplo, un flemático, entonces yo voy a saber que va a tener una tendencia a andar calmado y si yo lo apuro, entonces le voy a provocar un sufrimiento. Yo no puedo apurar a un flemático porque es una agresión para él. Entonces esto nos puede enseñar un poco a poder llevarnos mejor entre las personas, ¿no es cierto? Así que ese sería como lo que tengo que decir por ahora sobre esto. Y ahora me gustaría que pudieran hacer preguntas. Sería interesante saber qué inquietudes plantea